¿Dónde imprimiste esta identificación? Parece un accesorio de película. Toda la estación de guardia estalló en risas cuando la pequeña mujer entregó una tarjeta de identificación plateada descolorida, pero cuando el miembro del personal la escaneó solo por diversión, la pantalla se puso roja. El sistema anunció coincidencia biométrica confirmada, rango válido, general de reconocimiento, acceso prioritario otorgado. Toda la estación de guardia quedó en silencio. Su nombre era Elise Brand, 38 años, europea, cabello castaño largo recogido con pulcritud, figura pequeña, vestía una chaqueta gris descolorida sin insignias militares. Llegó a las puertas de la base técnica Delta 7, donde había servido hace más de 10 años. Solicitó permiso para entrar a revisar el almacenamiento de equipo viejo con una tarjeta de identificación plateada descolorida, el texto casi completamente desgastado. Dos jóvenes soldados rieron a carcajadas. Identificación de la Edad de Piedra. Tal vez esta señora lee demasiadas historias de guerra. Y Liz no respondió. Solo entregó la tarjeta en silencio y se quedó esperando. Un oficial de seguridad dijo: «Señora, ¿sabe que esta es una instalación de clase A? Nadie entra sin la debida autorización». Los guardias más jóvenes rieron disimuladamente entre ellos. Probablemente encontró esa tarjeta en una tienda de segunda mano o tal vez es una de esas aspirantes a militares que compra equipo falso en línea. Y Liz se quedó de pie pacientemente. Sus manos entrelazadas tras su espalda, su postura era recta, disciplinada, pero los guardias no se dieron cuenta. «Mire, señora», uno de ellos dijo más amablemente, «pareces agradable, pero no podemos dejar entrar a cualquiera porque tienen un viejo trozo de plástico». Otro guardia intervino: «Estas bases tienen la mayor autorización de seguridad, incluso los oficiales en servicio activo necesitan un permiso especial». Y Liz asintió en voz baja: «Entiendo su protocolo, pero creo que esta identificación aún debería ser válida». Los guardias intercambiaron miradas. Había algo en su tranquila confianza que era inusualmente válido. Uno rió: «Señora, esa cosa parece que pasó por una lavadora varias veces e incluso si fuera real». Otro agregó: «Cualquier autorización de esa época habría expirado hace años». Pero Elise solo se quedó allí paciente, inquebrantable. Sus ojos tenían algo que los jóvenes guardias no pudieron identificar: no terquedad, no derecho, algo más profundo, algo que hablaba de experiencia que no podían imaginar. «Esperaré tanto como sea necesario», dijo simplemente. Los guardias se miraron entre sí sin saber cómo manejar a esta mujer educada pero persistente con su misteriosa identificación descolorida. Comentario de CTI Acto 1. ¿Alguna vez has visto a alguien juzgar por su apariencia tipo tan familiar? Y Liz continuó de pie sin mostrar signos por frustración. Un miembro del personal decidió escanear la identificación solo para ahorrarle el tener que estar parada allí todo el día. Cuando el escáner la leyó, la pantalla de repente se puso roja, el sistema vibró suavemente, apareció un texto. Coincidencia de confirmación biométrica. Clasificación de acceso. Nivel 0. General de reconocimiento llamando al coordinador de alto nivel. Toda la estación se quedó en silencio. Alguien susurró: «El nivel 0 es acceso absoluto. Solo una persona ha tenido ese nivel para la unidad silenciosa R». Un oficial mayor salió corriendo de la oficina, miró un contrato de arrendamiento y se congeló. «¿Eres tú? ¿Eres tú quien sacó a Echo Dark de la Operación Sol Negro?» Y Lisa sintió levemente, pero no dio más detalles. Simplemente dijo: «Necesito acceso al almacenamiento 14. Mi equipo todavía está allí». El oficial mayor, el coronel Martínez, la miró con incredulidad. «Pero te declararon desaparecida en acción. Toda la unidad silenciosa R se disolvió después de la campaña de Borderlands. Solicité que me eliminaran de los registros activos». Y Liz respondió con calma: «Tenía mis razones». Los jóvenes guardias que se habían estado riendo momentos antes ahora parecían confundidos y avergonzados. No entendían lo que estaba sucediendo, pero podían sentir el cambio en la atmósfera. El coronel Martínez sacó archivos clasificados en su tableta. Sus manos temblaban ligeramente. «Nuestra unidad silenciosa.
Operación de reconocimiento encubierto Sol Negro leyó en voz baja 3 equipos de fuerzas especiales extraídos de una zona de bombas, abandonada misión clasificada más allá del máximo secreto. Miró a Elise. Salvaste a 67 soldados. 67. Hice lo que cualquiera haría. Elise dijo simplemente no. Martínez negó con la cabeza. Nadie más podría haber hecho lo que hiciste. Pasaste 4 días tras las líneas enemigas coordinando 3 extracciones separadas mientras estabas bajo fuego constante. Los guardias más jóvenes estaban empezando a entender que esta no era una mujer al azar con una identificación falsa, era alguien que había hecho cosas que ni siquiera podían imaginar. ¿Por qué desapareciste?, preguntó Martínez en voz baja. Elise se quedó callada durante un largo momento porque después de lo que vi lo que tenía que hacer necesitaba recordar lo que se sentía ser una persona normal de nuevo, pero ¿por qué volver ahora? Porque todavía hay equipo clasificado almacenado, 14 equipos que contienen datos sobre nuestras operaciones silenciosas. Soy el único que queda que sabe cómo destruirlo adecuadamente. Martínez asintió lentamente. Los datos de la campaña de Borderlands, si eso cayó en las manos equivocadas. Exactamente. Elise dijo, he estado monitoreando la situación. Las recientes brechas de seguridad en otras instalaciones me hicieron darme cuenta de que no podía esperar más. La realidad se estaba hundiendo para todos los presentes. Esta mujer tranquila con la chaqueta descolorida había sido una de las agentes más elitistas de la historia militar y se había alejado de todo. Comentario de la CTAE. Acto 2. Si alguna vez has juzgado mal a alguien, escribe, me equivoqué. Se convocó una reunión de emergencia. Los oficiales sacaron viejos registros del sistema. Elise Brandt había ocupado el puesto de general de reconocimiento. Unidad silenciosa R que operaba en zonas oscuras en 2012. Se la dio por desaparecida después de la campaña de Borderlands, pero la verdad es que se había retirado voluntariamente del sistema y vivía de forma anónima después de salvar a 3 equipos de fuerzas especiales de una zona bombardeada de la que el gobierno había negado ser responsable. El actual comandante de la base, el general Harrison, fue llamado cuando vio a Elise. Su rostro palideció. Señora, dijo, de pie en posición de firmes. Yo era el teniente Harrison. Tercer reconocimiento. Extrajiste a mi equipo de la cuadrícula 7 durante el Sol Negro. Elise lo miró con atención. Tommy Harrison, el joven teniente con la radio rota. Sí, señora. Llevaste esa radio durante 12 horas pidiendo apoyo aéreo mientras estábamos inmovilizados. La sala estaba completamente en silencio. Ahora todos comenzaban a comprender con quién estaban tratando. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte. Harrison continuó con su voz cargada de emoción. Cuando regresamos a la base nos dijeron que te habían reasignado a una ubicación clasificada. Lo solicité y Elise dijo simplemente necesitaba desaparecer. Pero ¿por qué? Le pregunté al coronel Martínez. Te estaban recomendando para los más altos honores. El presidente en persona quería conocerte. Elise se quedó callada por un largo momento porque había visto demasiado, hecho demasiado. Las cosas que hicimos en esas zonas oscuras no se suponía que existieran. La verdad comenzó a salir a la luz. La operación Sol Negro no había sido una operación militar estándar, había sido una misión de limpieza, eliminando evidencia de pruebas ilegales de armas, extrayendo soldados que habían sido enviados deliberadamente a zonas de peligro. Elise había sido la que descubrió la verdad y se había asegurado de que todos los soldados salieran con vida, aunque eso significara exponer el encubrimiento. Me ofrecieron un ascenso. Ella continuó, un trabajo de oficina, una jubilación cómoda. Todo lo que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad y olvidar lo que había visto. Pero tú no lo hiciste. Harrison dijo que no les dije que guardaría sus secretos, pero que no fingiría estar orgulloso de ellos. La sala estaba llena de comprensión. Elise no solo había sido una heroína, ella había sido un denunciante que eligió el silencio sobre la recompensa. Así que desapareciste, dijo Martínez. Me convertí en civil, trabajé en una pequeña clínica, ayudé a las personas de una manera diferente. Pero mantuviste tu autorización, observó Harrison, no podían revocarla. Sabía demasiado, así que simplemente me dejaron desaparecer. Harrison da un paso al frente. Señora, en nombre de todos, usted salvó a todos. Usted protegió, gracias, la saludó. Luego, uno por uno, todos los oficiales en la habitación siguieron su ejemplo.
Incluso los jóvenes guardias que se habían estado riendo de su tarjeta de identificación se pusieron firmes. Y Liz aceptó los saludos con tranquila dignidad. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto. Lo sabemos, dijo Harrison, Erskine. Pero necesitábamos decirlo de todos modos. Comentario de la CTI. Acto 3. Si alguna vez le debes un agradecimiento a alguien. ¿Verdad? Le debo gratitud. Y Liz completó su misión destruyendo los dispositivos de almacenamiento clasificados, no aceptó una escolta, no dejó que nadie la llevara de regreso antes de irse, dejó una nota en la oficina del comandante. Si alguien alguna vez se rió de mi tarjeta de identificación descolorida, que sostenga una como esa y recuerde que no todas las medallas brillan. Algunas se han quemado en 3 líneas de batalla unas semanas después. Delta 7 Base instaló una pequeña vitrina cerca de la estación de guardia. Dentro había una réplica de una tarjeta de identificación plateada descolorida con una inscripción: la persona que no necesita demostrar nada, la persona que una vez salvó una unidad entera solo con su nombre. Pero Liz misma regresó a su vida tranquila, de regreso a la pequeña clínica donde trabajaba como enfermera practicante. Sus pacientes nunca supieron que la amable mujer que les controlaba la presión arterial una vez había coordinado las extracciones militares más peligrosas de la historia moderna. Sus compañeros de trabajo nunca supieron que había rechazado los más altos honores militares para mantener sus principios. Solo ocasionalmente, cuando un joven veterano llegaba a la clínica luchando con TEPT, al menos se sentaba con ellos un poco más, los escuchaba un poco más atentamente y a veces, solo a veces, compartía una historia sobre alguien que una vez conoció a alguien que había superado los lugares más oscuros y encontrado el camino a casa. Ella nunca dijo que las historias fueran sobre ella, nunca afirmó ser alguien especial, pero los veteranos que la conocieron sabían que reconocieron algo en sus ojos, algo que hablaba de entendimiento compartido. 6 meses después, un joven soldado llegó a la clínica. Había sido uno de los guardias que se había reído de su tarjeta de identificación. Al principio no la reconoció, ella era solo otra médica trabajador en uniforme, pero cuando ella le sonrió algo hizo clic. Señora, ¿no nos conocimos en algún lugar antes? Y Liz solo sonrió. Conocí a mucha gente. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Nunca mencionó la tarjeta de identificación, pero se fue ese día con una nueva comprensión de lo que era el verdadero heroísmo. Comentario de CTI. Acto 4. Tipo: viviré amablemente si crees que el silencio todavía puede ser el metal más grande de todos. Al menos no usó uniforme, no habló fuerte, no exigió reconocimiento, pero con solo un escaneo de identificación todo el sistema tuvo que detenerse y reconocer a alguien que una vez había mantenido la línea de supervivencia. En este mundo hay personas que eligen el silencio no porque sean débiles, sino porque han estado donde nadie más se atrevió a ir. Vive con amabilidad y la próxima vez, si alguien te muestra una tarjeta de identificación descolorida, no te rías. Podrías estar parado frente a una leyenda. La verdadera lección no se trata de héroes ocultos o revelaciones dramáticas, se trata de la tranquila dignidad de las personas que ya han demostrado su valía en la historia, pero eligen servir de maneras más pequeñas. Se trata de reconocer que la verdadera fuerza no necesita anunciarse, y a veces, las personas más poderosas son aquellos que se alejan del poder. Y Liz Brandt nos enseña que el verdadero heroísmo no se trata de gloria. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando nadie lo sabrá nunca, incluso cuando alejarse te cueste todo. Mensaje final. Las tarjetas de identificación descoloridas a menudo pertenecen a las almas más brillantes.